Y aunque usted no lo crea, acá en Santiago hay una iglesia en donde la imagen de la Cholita, como cariñosamente le llaman a la Virgen de Montserrat, es venerada. En la cumbre del Cerro Blanco de la comuna de Recoleta, el año 1545, la propia Inés de Suárez encomendó la construcción de un templo que albergara la figura de la Virgen Morena de Montserrat. Luego del paso de los años y de varios desastres naturales, el año 1834 se levanta la iglesia de la Viñita, en la esquina de Recoleta y Santos Dumont. La Virgen Milagrosa la llevo. ¿Hace cuánto tiempo le pide? Desde cuando yo estaba cabro chico. En busca de las necesarias respuestas, es que llegamos a la iglesia de la Viñita y conversamos con el párroco Nicolás Pial, desde 1979, que va con el mensaje de Dios a las cárceles. Le preguntamos desde cuándo es que el AMPA se relaciona con la Virgen de Montserrat. Cuando esto aparece, la Virgen de Montserrat, la Piedad, en Barcelona, allá en las serranías, en las altas serranías de Barcelona, donde hay un gran monasterio hoy día benedictino, allí se conoció la Virgen de Montserrat, escondida en una cueva. Y entonces, en Barcelona, la delincuencia subía a este cerro inaccesible para la policía. Y al encontrar a la Virgen en una cueva, estimó que por eso la policía no llegaba, porque era la Virgen su protectora. Tal parece que esa creencia de Cataluña se asentó en Chile y a los pies del Cerro Blanco. Y el Cerro Blanco, sede del primer santuario de la Virgen de Montserrat, se convirtió evidentemente en un cerro parecido, entre comillas, al de Barcelona, en donde llegaba la gente, los delincuentes del sector sur de Santiago, porque no se olviden que aquí la Chimba fue el lugar donde se formó para esconder las cosas negativas de Santiago, para la aristocracia santiaguina. Los hospitales psiquiátricos se hicieron de Mapocho para acá, que no los vieran allá. Y todas las cosas negativas, entre comillas, los asilos de acá para acá. Así también lo cree uno de los integrantes de nuestra hermandad, el teólogo Hugo Cepeda. Es la Virgen, si pudiéramos decir, del AMPA y de los delincuentes. Por una razón muy sencilla. Toda persona tiene siempre tendencia a la búsqueda de lo sobrenatural. Y buscan precisamente protección para las acciones que realizan. Si usted, por ejemplo, visita un recinto penitenciario, se da cuenta de la enorme cantidad de internos que escondido o públicamente tienen alguna imagen de la Virgen. Quiere llevarlos a un encuentro verdadero con su hijo y es por eso que están tan cerca de ella, porque de alguna forma ellos presienten ese deseo de que ella quiere que salgan de este mundo y empiecen una vida distinta. Si para Dios somos todos iguales, yo merezco la misma protección de los que dicen ser buenos. Es un poco, a los ricos no les duele que yo les robe, una cosa así, porque a ellos les costó menos que a mí. Aún siendo ilícito, aún siendo ilegal, antiético, inmoral, pero ellos siempre van a tener una compensación, algo así como una autodefensa psicológica frente al producto de la crítica social que tengan. La mejor prueba de esto la tiene Cristian Briones. Por más de 18 años estuvo ligado al delito y está consciente que hoy puede contarnos su experiencia, gracias a la Virgen de Montserrat. Yo estuve 10 años en la cárcel, yo peleé muchas veces, tengo muchas puñaladas en mi cuerpo, más de 20 puñaladas al cuerpo, también 30% quemado. Tengo 2 balazos también, enfrentamientos con traficantes, y uno con traficantes y otro con carabineros. 18 años estuve en ese mundo. ¿Pero cómo fue que conoció a la Virgen de Montserrat? Un amigo, un lancero, era de lanza y una vez yo lo vi, se robó una estampita. Entonces yo le dije, ¿por qué te robaste una estampita? Y me dijo, lo único que me dijo, no, me los va a ir bien hoy día. Y claramente ese día nos fue bien y yo ahí empecé a creer, ¡ay, la Virgencita! Empecé a caer, pero también, y bueno, después yo me robé también una estampita, era porque era como que robársela o era como que te daba la suerte o la bendición.
Y ahí fui creyendo mucho en la Virgen. Después me di cuenta también en las mismas cárceles donde hacen pintura en las murallas, donde se tatúan la Virgen en el cuerpo también las personas, y hay mucha creencia en la Virgen, y para mí ha sido muy importante la Virgen, sobre todo en este último tiempo, más que antes. Lo increíble de esta historia es que la imagen de la Virgen Morena que hoy se venera en la iglesia de la Viñita tiene sus raíces en nuestros antepasados. Se dice que un indio, un leñero, cortando leña, se le había dado sueño, se quedó dormido, y en su sueño vio algo así como una gran señora. Encontró en un árbol semicaído la mitad de la imagen que usted está viendo a mi espalda, y el resto un tronco en bruto. Se lo entregó a la autoridad eclesiástica, y la autoridad eclesiástica lo encontró tan importante y tan significativo que lo mandaron al Perú para que terminaran la obra, y que habría sido la que usted está viendo exactamente a mi espalda. Una imagen de la Virgen sentada, con su hijo perfectamente ubicado en el seno materno, ella con el mundo en sus manos y el niño con una piña, símbolo de fertilidad. Eso usted la ve más al norte, debe haber mucho más imágenes, me imagino, de esta, también debe haber de las otras. Pero esta está mucho más cerca al Perú por las razones que yo le digo, porque esta es su devoción, la Virgen de pie, de Montserrat, la que camina con ellos. Así es como se vive esta fe ciega que tienen los delincuentes en la Virgen Morena de Montserrat. Usa un poco toda esta imagen, las medallas, las estampitas, como una especie de amuleto, como de talismán. Además también le rezan y después dan gracias, si le ha ido bien. Siento que realmente la Virgen antes me cuidaba como para no morir, y ahora me cuida para salir adelante, para ¿cómo se llama?, para tener una familia, para terminar mi estudio y para ayudar a todos otros jóvenes también que están en la cárcel. Lo que sí está claro es que muchos creen ciegamente en la Virgen de Montserrat. Ya es parte de nuestra identidad religiosa. Ahí está la historia. Usted dirá, solo en Chile es posible que adoremos a una virgen como la Virgen de los delincuentes, la Virgen de los criminales. Don Hugo, pintoresco, extraño. Ciertamente extraño, pero explicable. Porque el origen de la llamada Virgen de Montserrat está en España, más bien dicho en Cataluña, entre las montañas, que cuesta mucho llegar allá, que era el lugar donde se refugiaban los ladrones. Y ahí había una ermita con la que llamamos la Virgen de Montserrat. Y ellos se encomendaban a esta Virgen para las fechorías que hacían. Y esto pasó también para nosotros. La primera imagen de la Virgen que llegó fue precisamente la Virgen de Montserrat, que la traía don Pedro de Valdivia. Y que venía con una sarta de criminales y delincuentes, cuenta la historia. Bueno. Como soldado, digamos. Como soldado. Entonces, además, junto con don Pedro, venía una dama, doña Inés Suárez. No de Suárez, como dice la gente, sino que es Suárez. Doña Inés Suárez, que después, cuando Valdivia se separó de ella, porque la obligaron a casarse con un compañero de Valdivia, porque Valdivia no podía, desaprobó el rey el que tuviese amancebamiento con ella. Y nunca más vio a don Pedro. Ella fue muy fiel a su marido. Hay que decir que Inés Suárez la rodeaban historias paranormales. También una serie de otras cosas. Y además también decapitó como a 10 caciques también. Efectivamente. Así por eso mismo. Entonces, ella fue la que trajo la primera figura, la primera imagen de la Virgen de Montserrat, la trajo Inés de Suárez. Y Pedro Valdivia también la llevaba en su caballo, pero la primera Virgen. Pero doña Inés también la llevaba en la grupa de su caballo, dicen. ¿Quién la lleva? Inés Suárez. Inés también, claro. los dos. Ya. Y dice que doña Inés entonces esta imagen la colocó en una capilla que levantó donde actualmente se ubica el llamado Cerro Blanco. Así es. Y ahí durante muchos años, hasta comienzo del siglo XIX, que después de un temblor, un terremoto, se pasó a lo que es la actual iglesia de Viñita. Y allí, en la reja que da hacia la calle, está la imagen de esta Virgen, sentada con el niño con una piña en la mano y la Virgen
con el orbe. Entonces ahí le rezan precisamente los ladrones para tener éxito, pero también hay una cosa muy misteriosa en esto. Es la Virgen que los acompaña. Muchos de estos ladrones no han tenido familia en la cual han vivido. Y la Virgen representa el sentido de la maternidad. Así es. Esa madre que no han tenido. Y siempre los hijos, por muy malos que sean, aman a sus madres. Y la madre, por muy malos que sean los hijos, también los aman. Es tan fantástica Entonces, la historia, don Hugo, sí, que dicen que los ladrones que le van a pedir a esta virgencita para que realmente tengan éxito, los ayude, se la tienen que robar. sí. O sea, Sí, la van a adorar y se la salen robando, digamos, se la llevan. No, vamos a aclarar un punto. Adorar no, se adora solo a Dios. Discúlpeme. No, sí, a los santos y a la Virgen se les venera. A venerar, entonces. Con el culto dulí e hiperdulía en el caso de la Virgen, que está por sobre los santos, pero en la línea de los santos. Solamente a Dios y a la humanidad de Jesucristo se adora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ahí, pero también hay otra cosa. ¿Qué pasa cuando están en la cárcel? Ponen la imagen, pintan la imagen. Muchos de ellos se regeneran, cambian de vida. Y en el fondo, para ellos despiertan los tiernos sentimientos de un hijo hacia su madre, que es algo muy natural. Y ellos lo enfocan en la Virgen de Montserrat. Y cuente la historia que cuando cambian de vida, cambian de virgen. Más Ya no bien la adoran dicho, más. No adoran mal. no, la siguen todavía venerando como su madre, no con la otra Virgen, porque a otra Virgen la desvirgan, pero no a la Santísima Y Virgen. es verdad que cuando los delincuentes encuentran una virgen, nos roban. Cuando ese encuentran la lugar. Virgen de Montserrat en una la casa casa, donde van a robar está la Virgen. no entran. O si han entrado y han pescado algo, lo devuelven. Pero la cantidad de dinero que nos ahorramos entonces en alarmas, hay que dejar una por Virgen. supuesto. ¿Resultará eso? ¿Realmente A lo la mejor, respetará? pero es que no todos los ladrones que conocemos nosotros son devotos de la Virgen No tienen también. cultura. Pero aquí, mire, hay un sacerdote, padre Nicolás Vial, que precisamente ha ido escribiendo sobre esto y tiene ciertos grupos de reinserciones. O sea que en el fondo hay un apostolado cristiano de reinsertar a los ladrones a la larga. No la mayoría, pero muchos de ellos sí. Dicen que los narcotraficantes, cuando van a hacer una gran entrega, la dan vuelta. Y cuando les resulta La vuelven. el tráfico, sale todo bien, la vuelven a su posición. Claro, pero eso será una imagen privada que Como tenga, una porque cábala, digamos. La Virgen que está en la viñita no puede darse vuelta. No, En las que México tienen ocurre las con la casas. Santa Muerte, con el culto a la Santa Muerte también. Los delincuentes, los traficantes son los que la adoran. Ahora, Siempre similar. pasa eso. Mira, hemos visto muchas figuras, imágenes de la Virgen de Montserrat, pero me gustaría mostrar esta porque esta es una réplica de un original de Montserrat. Y la original, piensa tú que la primera imagen de la Virgen de Montserrat fue descubierta supuestamente por unos niños en aquellas montañas perdidas allá en Cataluña, pero es dorada entera y solamente la cara y las manos están negras. Esta es la original, digamos, esta es la imagen original. Todas las demás son decoradas y bueno, hay de muchos colores. Pero aquí se ha hablado de una cosa que es muy interesante en el sentido de que, mira, es verdad que algunos ladrones le piden a la Virgen, ayúdame a robar. Pero el correcto sentido para los ladrones y los delincuentes de la Virgen era la imagen de la Madre y también una imagen para redimirse de todos sus fechorías. Sí. Por lo tanto, ese es el correcto sentido de la Virgen de Montserrat. Le piden robar, pero en realidad más bien está actuando para tratar de ayudar a las almas de los delincuentes y de los ladrones y de los fascinerosos. Después de robar, le piden una suerte de perdón, de consuelo. Así es. Muchos Pero se regeneran, muchos. algunos sí, porque ven y se inspiran, porque recordemos que la delincuencia está asociada a mucha carestía, a mucha ignorancia, a situaciones de pobreza muy importantes. Entonces, a veces son inspiradoras estas figuras que vemos acá. Lo que tú dices lo vimos en la nota. Así Vimos el caso de una persona, ¿no es cierto?, que había delinquido y que se había rehabilitado, pero seguía haciendo
su virgen de cabecera, Exacto. la Virgen de Montserrat. Pero en general no creo que se dé esto de que el delincuente, la intención que tenga es transformarse, sino que en el fondo es que lo cuide, que lo proteja. Pero la gran Pero después se transforma. Algunos, claro, puede ocurrir Como también, el caso que algunos vimos, se transformó y siguió siendo su sí, virgen, puede ocurrir. y que la hace recordar básicamente lo que él decía, que la Virgen también lo ayuda a recordar de lo que fue. Yo no Que creo no, que no quiere volverse a ser. Ese es muy interesante lo que dice Julio. O sea, recordarle lo que él fue y Para que que no no desea vuelva a volver a hacerlo. hacerlo. Sí. Exacto. Uno tiene que recordar también al menos que Inés de Suárez trajo esta imagen. Inés de Suárez fue despiadada en su momento dado, cofundadora de Santiago. Y mira, se cuenta algo bien secreto, pero se dice que en aquellos tiempos... A don Hugo le gustaría que dijeras Inés Suárez, ¿ah? Sí. Inés Suárez. No, no es que me gusta, hay que decirle, me están por con- Inés lo veo un Suárez. poco molesto. Suárez, también estaba en la duda yo. Expliquemos por qué Inés Suárez. ¿no? Por Inés de ejemplo, Suárez. nosotros podemos decir, si mañana el D, Nelson de Ávila podría decirse, porque es una ciudad, pero un patrocinio del nombre, por ejemplo, Pedro González, no Pedro de González. Ahí está. ¿Y qué pasa con Carola de Moras? ¿Cómo? Es otro ¿Qué pasa con más Carola de Moras? contemporáneo. Carola de Moras es de Moras porque hay un poblado en España que es de Moras. Y además está linda la Carola Y de Pedro, Moras. ya, pero ve, y Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia sí, porque hay una localidad en Nueva Extremadura. Perfecto. Que se O llama sea, de Pedro de Valdivia Francisco sí, de Inés Aguirre, sí. Suárez. Inés Suárez. Inés Ahora, Eh, sí, solamente recordar que Inés Suárez... Le la quitó trajo hasta el acá. bastón, Sí, don Hugo, aquí está el bastón. doctor Sí, Suárez. claro, Le digo al tiro que llegó en 18 el doctor Fire. Ah, salió hasta con su bastón de acá. Doctor, perdón, lo No hay interrumpimos problema. precisamente No, pero cuando doctor, siga adelante iba a nomás. decir de lo despiadada que era Inés Suárez. Sí, fue, recordemos, cofundadora de Santiago, decapitó a por lo menos 7 caciques que estaban prisioneros en su momento dado. Entonces, detrás también de toda la Virgen de Montserrat hay un símbolo que, bueno, sea lo que sea, se asocia para muchos A la crueldad. a la crueldad. O sea, no propiamente tal la Virgen, pero sino que lo que significó Inés de Y Suárez sus personajes. Por supuesto. en este momento acá, y sobre todo contra los, digamos, nuestros pueblos originarios. Contra Entonces, Michimalonco, todavía se llama. Entre paréntesis, ustedes saben que la mujer de Valdivia, doña Marina Ortiz Gaete, llegó a América 3 o 4 meses, a Chile 3 o 4 meses después de muerto Valdivia. Y se hizo muy amigo de Inés Suárez. Hicieron íntimas amigas y vivieron muchos años. O sea, ella, me imagino que salió en el barco antes que se muriera Pedro Antes, Valdivia. ya la había mandado Lo a agarró llamar. en viaje la muerte de Pedro Valdivia. Exactamente, se puso aquí en Chile. Por eso que- llegó acá y todo. Exactamente. Ahí se hizo amigo de Inés Suárez. Íntimos amigas. ¿No? Usted, como muchas veces, la lejanía de la patria acerca los corazones. Hoy voy a decir algo con la seguridad de que lo leí, pero no con la seguridad de que sea real. Pero que se dice, científicamente se comprobó de que esta virgen no es negra. No. efectivamente, Esto efectivamente no es así, negro. ya. Lo que pasa, sí, explíquele usted. No, usted primero. Yo voy a explicar otra virgen. Sí, lo que pasa es que hay una serie de vírgenes negras, y lo que sucede en palabras muy sencillas es que la pintura o el barniz se oxida con el tiempo y va adquiriendo el color negro. Y además también el humo de los cirios los afecta. También. El caso típico, la Virgen de Czestochowa, que también es negra, en Polonia. O sea, sería por una fatiga material. Así Podría es, ser, Julio, exacto. así Podría es. ser, es una gran casualidad. Pero lo importante es que sea símbolo de redención para los criminales. No, y además, yo Eso doy es lo otra más explicación importante. respecto al que se fue. Es para demostrarnos que las personas de color, esos históricamente la Iglesia siempre los reconoció como hijos de Dios. Los católicos al menos. Pero también causó mucha consternación estas vírgenes, porque ¿qué es lo que sucedía? Los feligreses se congregaban en las catedrales, en los monasterios, a ver las vírgenes, a ver estas figuras que representaban el universo, y de repente iban un día y comenzaba a oscurecerse. Por lo tanto, en su momento dado fue muy misterioso todo este cambio de color. Eso no lo Así sabía es, yo. pues. No, lo sé. No, pero el hecho Son se misterios, comprende, sí. don Hugo, que a la hermandad le encantan. Partimos hablando de la Virgen de Montserrat, terminamos hablando de cualquier cosa.